No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Es más que nunca una canción precisa al mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 la, la 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 la. Hola, esto son historias invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Esto, esto es un proyecto que surgió tras la necesidad de hablar de historias que considerábamos invisibles, que tenían que tratarse de manera urgente y que existían previo al coronavirus y que debido a esta pandemia que nos ha trastornado a todos, pues se iban invisibilizando. El día de hoy, esta sesión está dedicada a personajes que para mí son entrañables y yo la llamaría pequeñas grandes historias. Si bien el recorrido de estos protagonistas todavía no es tan extenso en cantidad de años, no es menos valioso que el nuestro. Y es que los adultos tendemos a decir, no es tan importante, no entiende todo lo que está pasando, no lo va a sentir tanto, quizá no lo comprende, pero creo que son seres, personas muy inteligentes, muy creativas y que tal vez si nosotros dejáramos de ser tan adultos y pudiéramos atender a las posibilidades, a las ideas que ellas y ellos tienen, probablemente podríamos encontrar soluciones. Muchas veces los invisibilizamos y no nos damos cuenta de que están allí y de que ellos tienen otros lenguajes diferentes al nuestro. Eh, ¿Cuántas veces se les dice a las y los adolescentes, no solo a los niños, que no exageren, que sus problemas en realidad no son tan grandes, que, que en realidad no han vivido lo que tenían que vivir? ¿Cuántas veces asumimos que los niños y las niñas no pueden sentir ansiedad, que eso es algo de adultos? Esta noche invitaría a las y los adultos a escuchar a las y los niños, a los adolescentes, pero escuchar con todos los sentidos, tratar de integrarnos a su lenguaje y no obligarles a que se añadan al nuestro, porque no necesariamente es el verbal, el lenguaje verbal. Esta noche, además, quiero dedicar esto para las personas que de repente también recuerdan lo que implicaba ser niña o niño, a todos los monstruos que no necesariamente teniendo hijos e hijas también se están preocupando por esas infancias. Esta noche no quisimos cometer el brutal error de hablar de niñas, niños, adolescentes y hablar puros adultos. O sea, ya es una barbaridad. Y tenemos el honor de tener a una persona que me dio mucha alegría ver el día de hoy. Ella se llama María.
Buenas noches. Yo quiero presentar a María Ortiz. Ella tiene 11 años, le gusta la danza, andar en bici y en patines. A mí también me gusta andar en patines, quiero decirlo. También ama a los gatos y bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de que le des voz a tu texto, me gustaría que también nos compartieras cómo has llevado tú la cuarentena. Hola, bueno, como ya me presentaron, soy María. Pues la cuarentena para mí ha sido un poco difícil porque yo en algunos casos soy un poco impaciente. La cuarentena me ha ayudado a ser un poco más paciente, eh, ya que pues estar más tiempo con mis papás hace que tengamos muchos conflictos y pues para no como hacerlos más grandes, pues necesitamos mucha paciencia, ¿no? También me he puesto un poco triste ya que la cuarentena pues se juntó con las vacaciones y pues yo tenía muchos planes, me iba a ir de viaje, iba a estar con mis amigas y mis abuelas. Bueno, pronto María, volveremos a una normalidad. Muchas gracias, María. y quiero decir que una ilustración que apareció antes de comenzar la transmisión la realizó María. Y cuando quieras comenzar, María. Sí, ahora le vamos a dar voz a tu texto. Muchas gracias por compartirlo y leerlo. Bueno, esta carta bueno, el texto es una carta, yo se la hice a mi hermana que ella vive, no estoy muy segura si era en Finlandia, sí creo era en Finlandia, entonces pues ya hace varios años que no la veo porque pues ahí se fue a hacer sus estudios y todo eso, y su carrera. Entonces, bueno, pues les voy a leer la carta. Para Dani. Hola hermana, ¿cómo estás? Te cuento que he estado un poco triste porque la cuarentena se cruzó con las vacaciones y tenía muchas cosas planeadas, como pijamadas y viajes y así. Como he tenido mucho tiempo libre al estar encerrada, pues no tengo muchas cosas que hacer con ese tiempo libre, ¿no? Y me he puesto a pensar y llegué a la conclusión de que los adultos no nos tienen mucha paciencia. Y la verdad se me hace muy feo ya que estamos en un cambio constante y vamos a cometer muchos errores. Te mandé un dibujo, el que apareció antes, que hice pensando en aquellas personitas que se sienten no escuchadas y de alguna manera atrapadas. Esa es toda la carta. Muchas gracias, María. Gracias, María. Creo que con tus dibujos y tus historias le abres la posibilidad a aquellas personas que no se sienten escuchadas para que las escuchen y pues muchas gracias por ayudarles. Hay maneras de acercarse a las niñas, niños y adolescentes y a veces las historias nos ayudan a traducir eso a lo que todavía no le ponemos nombre. A continuación nos acompañará Eleonora Luna, dramaturga, directora de escena y pedagoga teatral, dramática y teatro en la UNAM y el diplomado en literatura infantil y juvenil en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Recibió el Premio Bellas Artes de la Literatura en el 2010 por su obra En busca del snack. Snack también. Invitada al Seminario Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes organizado por el Assistei de la Alemania. Invitada como pedagoga y actriz en el Festival de Teatro hecho por y para niños en Italia. Ha escrito y dirigido teatro para niños y niñas desde el 2010. Teatro y escritura, literatura en educación secundaria y bachillerato. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos va a leer su texto. Muchas gracias por invitarme. Voy a intentar hacer las voces. No soy una actriz, pero dirijo actores, entonces ahorita seré mi propia directora. Es un cuentito que hice y que se titula ¿Qué será? ¿Qué será?
No hemos ido a la casa del abuelo, ni él ha podido venir acá desde hace 27 días y 15 horas y unos minutos. Lo sé porque he contado los días que han pasado para que ya sea 21 de abril y por fin mi cumpleaños. El abuelo me dio una cajita y me dijo que la abriera hasta que cumpliera 7. ¿Qué será? ¿Qué será? Dijo el abuelo mientras mamá la guardaba en su bolsa y movió las manos como haciendo olitas y bailando mambo. Lo que será, será, dijimos los dos y agitamos nuestros cuerpos como si nos diera un ataque. ¿Qué habrá en la cajita? El abuelo canta todo el tiempo sin importar qué. Me gusta porque yo canto todo el tiempo sin importar qué y a los dos nos divierte y bailamos. Al poco rato llegó la tía y también bailamos. Ella es como el abuelo, pero en tía. Se mudó con él porque dijo que teníamos que cuidarnos y ayudarnos entre todos. Llegó con todas sus maletas y su computadora y sus libros. También llevó a Pedro en una pecera y su comidita. El abuelo vive solo. Bueno, antes que llegara la tía vivía solo, porque la abuela se murió hace mucho y no quiere venirse a vivir con nosotros. ¿Quién cuidaría de mis cosas? Un día me dijo, y yo lo entendí perfecto. Es como si yo me fuera y nadie cuidara de mi cuarto. Un día, hace mucho, como 2 meses o más, mucho pues, le pregunté al abuelo por mi abuela y me dijo que estaba muerta. Así, muerta. Y mi mamá luego lo regañó y me dio risa porque el abuelo hacía caras mientras mi mamá le decía que no me dijera esas cosas tan feas. Hizo tantas caras que lancé una risotada que retumbó hasta la casa de al lado. Ya, María, ¿tú también? Y sí, terminé regañada. Así que nos quedamos callados un ratito. Y luego mi abuelo hizo caras de que preguntara por la abuela. Y yo no sabía si hacerle caso o no, porque qué tal que me regañaban otra vez. Mi abuelo y yo nos comunicamos con los ojos, con toda la cara. Hacemos gestos o muecas y con eso ya sabemos todo lo que se necesita saber. Y entonces, si está muerta o no, dije. Después de mirar al abuelo como si le salieran rayos láser de los ojos, mamá contestó que la abuela se fue allá, arriba, cuando yo era una bebé. ¿A dónde arriba? Pues allá, dijo, y señaló con la punta del dedo el techo de la casa. Mi abuelo y yo miramos hacia arriba, y así nos quedamos un rato. Yo me quedé más, y miré el techo, y luego me di cuenta que la lámpara de la cocina a veces parpadeaba como si le dieran cosquillas, o como si tuviera miedo. Ah, dije, y entonces supe que la abuela ahora vivía en la luz que circulaba por toda la casa. Claro, pensé, y que cuando estaba contenta parpadeaba, y cuando estaba triste también parpadeaba. Hasta que un día unos señores vinieron a mover todo y cambiaron el color de las paredes, los muebles y la lámpara, y ya no parpadeó más. ¡Ay, no! ¡La abuela! Y cuando vi todo tan nuevo, pues me puse a llorar. Papá se acercó y trató de consolarme. Me dijo que los cambios eran buenos y que, pero la abuela estaba ahí y señalé la lámpara. Mamá dijo que cuando se muere alguien se vaya arriba. No ahí, dijo papá con una carcajada como las mías. Allá, más arriba, al cielo. Y señaló por la ventana. ¿A las nubes? Más arriba. Y entonces ahora sí no entendí nada. ¿Cómo alguien se puede ir más arriba de las nubes? ¿Sin cohete? ¿En avión? ¿Cómo? ¿Como un globo? Y desde entonces he estado pensando y pensando y pensando, porque en la televisión y en la radio y hasta en el YouTube hablan de cuidarse, de no salir de casa y cuidar a las abuelas y a los abuelos, o si no podemos enfermarnos y morir. ¿Y cómo pasaría eso? ¿Todos nos iríamos más arriba de las nubes? Pienso que habría mucho tráfico, como en las carreteras, porque todos necesitamos ir hacia arriba. Y entonces, ¿por qué hay panteones? Ajá, panteones, lo sabía. Algo estaba mal. Alguien no me quería decir a dónde se va uno cuando se muere. Y es que en serio he estado pensando en eso, porque en noviembre, todos los días de muertos que me acuerdo, como 2,
Hemos ido con el abuelo y la tía al panteón y hemos llenado de flores la tumba de la abuela porque ahí está la abuela, no en la lámpara, ni en el cielo, ni en las nubes. No he podido dejar de pensar en eso y no he podido ver a mi abuelo para preguntarle esas cosas que solo él sabe cómo contestar sin regañar. Ay, lo extraño. Ayer estábamos hablando todos por el teléfono en video y fue muy divertido vernos en la pantalla todos encimados para que el abuelo y la tía nos pudieran ver a mi papá, a mamá y al bodoque. Bodoque es mi perro. Y no cabíamos porque el bodoque se nos encimaba. Casi siempre le hablamos con ellos en la mañana y nos cuentan lo que hicieron y nosotros también les contamos. Cuando la tía empezó a hablar de las noticias y de los enfermos y de la gente que está en el hospital por el coronavirus, yo interrumpí. ¿Te vas a morir, abuelo? ¡María! Todos dijeron al mismo tiempo y me miraron como si hubiera roto algo o dicho una grosería. ¿Qué? Pregunté. No digas esas cosas, dijo mamá. No creo, dijo el abuelo al mismo tiempo que la tía decía algo de mi cumpleaños y ya no lo escuché bien. ¿Qué? Volví a preguntar. Que no creo, dijo el abuelo. Bueno, ya, casi es tu cumpleaños, dijo la tía. Y nos vamos a conectar todos juntos para cantarte las mañanitas. Y siguieron hablando de cosas y de memes y de las noticias. Y de que el abuelo no sabe usar el WhatsApp. Pero yo creo que sí sabe. Tuve una gran idea. Y como tenía muchas preguntas sobre la muerte, decidí llamarle al abuelo. Yo sé que se duerme tarde porque le gusta jugar solitario en su compu, así que pedí que ojalá no se hubiera dormido temprano. Esperé a que no se escuchara ningún ruido. Casi no lo logro porque también me estaba quedando dormida. Pero el bodoque empezó a ladrar y ya no me dormí. Después de distraerlo con una salchicha y comerme la mitad de la otra, me escabullí por el teléfono de mi papá. Abuelo, ¿estás dormido? Le dije con voz muy bajita. No, me respondió igual. Ah, es que quiero saber a dónde se van los muertos. Ah, abajo, me dijo en secreto el abuelo. Ponte más lejos, abuelo, porque no te veo bien. ¿Ah, sí? ¿Estás jugando, abuelo? Sí, pero no le digas a tu tía porque no me deja jugar tan noche. Ok. La tía, a veces, también es como una mamá, pero con peces y con libros. Entonces, ¿qué me decías, María? Los muertos, abuelo, ¿que a dónde se van? Ah, a la tierra. Todos volvemos a la tierra, dijo el abuelo. Y yo le creo. Me contó que todos al final de nuestra vida vamos al mismo lugar, o sea, a la muerte, como las hojas de los árboles que caen y vuelven a la tierra. Y no hay vuelta atrás. Cuando nuestro cuerpo ya está muy cansado, tanto que ni descansar puede, tu corazón deja de latir y mueres. Y luego te entierran en un panteón. Y puede ser porque te enfermaste y no funciona ninguna medicina, o porque también ya has vivido mucho, o porque tuviste un accidente muy grave y los doctores no pueden ayudarte. Puede ser muchas cosas, María, y es normal. Y son muchas cosas también las que se mueren. Las plantas, los animales, las personas, todos los seres vivos. Y también es normal sentir tristeza por eso, volvió a decir el abuelo. ¿Tú te vas a morir, abuelo? Algún día, sí, pero yo creo que todavía no. No me siento cansado y me estoy lavando las manos todo el tiempo. Mira, hasta brillan. Y me las enseñó y nos reímos. ¿Y ya has vivido mucho tiempo, abuelo? Sí, dijo. Y estoy feliz porque gracias a todo ese tiempo te pude conocer a ti. Ya casi es mi cumpleaños. ¿Qué será? ¿Qué será? Y le enseñé la cajita. Lo que será, será, respondió cantando. Buenas noches, abuelo, te amo. Y yo a ti, María. Y fin. Muchas Gracias. muchas gracias. Dudas y respuestas. No solo los adultos nos hacemos preguntas. Claro. Y también las niñas y los niños y los adolescentes. Y también ellos están conociendo el mundo y también nosotros, ¿no?
y quizá hoy nos toque a nosotros aprender y aprender más. Y creo que en estos momentos todos estamos aprendiendo lo que es la muerte, cuál es la fragilidad de nuestra vida y de la fragilidad de la vida de las personas que amamos. Existen muchísimas preguntas, pero también posibles escenarios. Sería deseable pensar que cada niño y niña y adolescente en este momento se encuentra en su casa, en algún lugar seguro, con los servicios que nosotros damos por obvio que se deben tener y que tenemos, incluyendo Internet, porque si dirán hay miles de alternativas para mantenernos ocupados si una persona no tiene Internet, o otras alternativas se ve limitado. Porque no todos tenemos las mismas condiciones y alcances, ni las mismas necesidades. Nos acompaña hoy Marina Giangiacomo para sacarnos tal vez de algunas dudas, tal vez no todas, pero sí algunas. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología con residencia en terapia familiar, maestra en educación en derechos humanos. Actualmente es directora de atención psicosocial en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, colabora como asesora de una organización muy entrañable que es Corazón Arte Teatro Intervención AC, desde el cual se promueve la utilización de teatro como herramientas para la intervención comunitaria y cambio social. Es docente de la maestría sobre convivencia escolar en la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del comité organizador del Seminario Interinstitucional sobre Atención y Acompañamiento Psicosocial, organizado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y personalmente es de las mujeres más inteligentes que conozco, más sensibles y seres humanos más bellos con los que he podido coincidir en el trabajo y en la vida. Marina, ¿nos podrías hablar de manera general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y qué tanto son respetados realmente en México? Bueno, en el mundo, pero principalmente en México. Bien, pues buenas noches a todas. ¿Me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bien, perfecto. Pues gracias por la invitación. Para mí los niños, niñas, adolescentes son como de los grupos favoritos de la vida con los cuales compartir tiempo, trabajo, espacios. Entonces, sí, es un honor estar acá y creo que justo en este espacio que ustedes han inventado, que me parece de las propuestas más maravillosas que hay actualmente en estos tiempos de COVID. Entonces, pues felicitarlas y el cuento es una maravilla, ya lo queremos todas y todos, porque creo que además es un recurso muy útil que seguramente a muchas familias les vendría muy bien conocerlo, Eleonora. Y María, tu carta es un encanto también. Me diste la idea de escribir cartas y espero hacerlo mañana, acabando esto. Pues el tema de derechos es un tema muy grande, ¿no? Yo creo que pensaba en qué sería importante compartir para que en este ratito todas y todos tengamos coordenadas muy básicas. Y bueno, lo primero que pensamos las personas que trabajamos con derechos de niñas y niños, nuestro referente obligado es un documento que se llama Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que tiene ya muchos años, lo promulga la Organización de las Naciones Unidas, que seguramente todos conocemos como la ONU, en el año 89. Este documento es un documento que es el más ratificado, me parece que habla de la importancia, ¿no? Es el más ratificado por toda la comunidad internacional. Solo hay un estado que no lo ha ratificado, lo ha firmado, pero no ratificado. Y entonces habla de un compromiso muy grande de todos los países para visibilizar y para atender los derechos de niñas, niños y adolescentes. México firmó, ratificó este instrumento y por lo tanto la convención forma parte como de nuestras leyes, ¿no? De lo que se llama el orden jurídico mexicano y en materia de derechos humanos. En este documento, que no sé si María en algún momento te lo habrán hecho consultar en la escuela quizás, o tú por tu cuenta o en casa, pero lo que se establecen son los derechos humanos que tienen niñas, niños y adolescentes
adolescentes. Entonces ahí uno se podría preguntar, ay caray, pues son muy distintos a los que tenemos las personas adultas, o qué onda con eso. Y la verdad es que en muchos sentidos son similares a los que tenemos las personas adultas. Podemos pensar en que compartimos evidentemente el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión. Pero la Convención hace algo muy interesante, que yo creo que todos los niños y las niñas, los adultos sin duda, pero niños y niñas tienen que conocer, que es que coloca o da énfasis a algunos derechos muy específicos que tienen los niños y las niñas, ¿no? Que curiosamente son algunos de los derechos a los que los adultos nos cuesta reconocer como tal o concebirlos como derechos. Cuando le decimos a una persona adulta que el niño o niña tiene derecho a jugar, como que saca ronchas, ¿no? No es un derecho, es un privilegio casi que se ganan después de haber hecho nuestras 200,000 tareas, obligaciones y demás. Entonces, el derecho a jugar es uno de los derechos que tienen los niños y las niñas, que está claramente establecido, así derecho al juego, al ocio, a la recreación. Y uno que a mí me encanta, son muchísimos, pero uno que a mí me encanta comentar siempre, porque creo que también en México nos cuesta mucho, es el derecho que tienen niños y niñas a ser escuchados y escuchadas. María decía hace un ratito, como que no nos hacen tanto caso, ¿no? Y es cierto, un niño o niña que opina sobre los temas que le conciernen, sobre su vida familiar, escolar, sobre lo que quiere, sobre lo que desea, imagina, etcétera, es un niño que muchas veces es un niño o niña muy incómodo, ¿no? Nos cuesta trabajo. Entonces, que participen, que opinen sobre los temas que están en su entorno, es algo que la Convención posiciona de manera fuerte. Y acá hay algo que quizás es un poco como complejo de entender, pero antes de la Convención veíamos a los niños y a las niñas como objeto, ¿no? Como seres que eran tutelados, protegidos, inferiores, incapaces, y este instrumento es muy valioso también porque les devuelve o les reconoce a los niños y las niñas su condición de sujeto de derechos. ¿Eso qué significa? Porque parece muy complejo de entender que es ser sujeto de derechos, pero pasamos de ser una cosa que son tuteladas, un objeto, ¿no? Sobre el cual otros y otras van marcando el curso de nuestras vidas, a adquirir un rol mucho más protagónico, a tener la posibilidad de participar, por ejemplo, de tomar decisiones, de opinar sobre el curso de nuestra vida y de que sus opiniones, sus inquietudes sean tomadas en cuenta, claro, siempre conforme a la edad y al nivel de desarrollo. ¿Qué pasa en México? Eso es como lo ideal, lo que la Convención estipula, ¿no? Es un documento rector para todos los países, pero como pasa con otras poblaciones, y muchas de ellas ustedes las han retomado en este espacio de forma muy valiosa, lo que sucede es que hay una distancia enorme, una brecha gigante entre lo que dicen los papeles y nuestra realidad cotidiana, ¿no? Que es muy dura para muchos niños y muchas niñas. Hay infinitas violaciones, vulneraciones a derechos, o sea, desde cuestiones que tienen que ver con los niños y niñas, aparte es un grupo bastante nutrido. El último censo marca que son 1/3 de la población, o sea, son un montón, ¿verdad? Sin embargo, enfrentan problemáticas múltiples, o sea, por supuesto, violencia, de la cual podemos profundizar un poquito más adelante, temas de inasistencia a la escuela, o sea, su derecho a la educación altamente vulnerado, problemas de salud que son mundialmente conocidos, como la obesidad o la otra punta, la desnutrición, ¿no? Que muchos de estos problemas se derivan de condiciones estructurales como la pobreza, ¿no? Y se dice que la mitad de la población de estos niños y niñas viven en condiciones de pobreza, ¿no? Que eso es un dato que debería ser de mucha alarma para cualquier gobierno. Hay niños y niñas que están en condición de desaparición. 1 de cada 5 personas desaparecidas son niños y niñas. Y por ahí hay una encuesta que hacen UNICEF y el INEGI también, donde señalan que cada media hora está accediendo a un hospital un niño con lesiones, ¿no? Acceden al hospital por lesiones que son causadas de manera intencional, no accidental, por algún adulto de su entorno. En fin, sí hay como un panorama bastante desolador, ¿no? Si nos vamos a mirar a las y los adolescentes, también por ahí están las cifras de deserción escolar más altas, y esto tiene que ver con causas que podrían ser bastante evidentes, como el embarazo adolescente, carencias económicas, ¿no?
En fin, eso hace que los chicos y las chicas se alejen de las escuelas, que son espacios de mucha protección. Y aquí algo que para mí es un tema que siempre me parece que tenemos que trabajar un montón. Hay una encuesta que también encabeza UNICEF, ¿no? Es una encuesta bastante importante que se llama Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres, ¿no? Las tres poblaciones. Es una encuesta que se hace en 2015 y ahí el 63% de esta población de niñas, niños y adolescentes, midieron en ese momento de 1 a 14 años, habían recibido alguna forma de castigo físico o psicológico. Entonces, para mí siempre es importante conversar sobre las formas de castigo que están tan naturalizadas en casa, que ejercemos, ¿no? Las y los integrantes de la familia, un miembro de la familia de ese niño o esa niña. Esto es alarmante y creo que ya para cerrar y platicar de lo que quieran seguir platicando, es relevante decir que hay infancias diversas, ¿no? Quizás ahora estamos pensando en estas niñas y estos niños que tienen la oportunidad de estar en casa, decían hace un ratito, en familia, ¿no? En un ambiente de protección y a salvo, ¿no? A salvo, su vida está a salvo, su salud está a salvo. Sin embargo, hay muchos niños que, por ejemplo, si ustedes, a mí me gustan mucho sus programas, porque ustedes, en cada uno de los temas o poblaciones que han tocado, yo puedo pensar en niños en esa condición. Hay niños y niños migrantes, hay niños y niños privados de la libertad, ¿no? Son adolescentes privados de la libertad. Hay niños, hay infancia trans, ¿no? Que el lunes estaban platicando justo de esta población. Hay niños y niñas que forman parte de la población callejera, de la cual también han hablado ustedes. Entonces están atravesadas, son como capas de vulnerabilidad que cruzan con la infancia. Y me parece que ahí es un reto aún mayor poder atender a esas necesidades tan específicas. Sí, totalmente. Nos dimos cuenta que son capas y capas de las cosas que están pasando. ¿Nos podrías hablar sobre el adultocentrismo? Es un término para mí que apenas escuché hace unos días. Adultocentrismo. Sí, para mí es súper nuevo y que tiene muchísima lógica. Y las repercusiones que tiene en las y los niños, y por qué es importante no infravalorar los procesos de los y los adolescentes, y cómo educar sin amenazas, chantajes o condicionamiento, como esto que decías, que el jugar es un derecho y de repente se toma como una recompensa. Claro. Pues el adultocentrismo tiene que ver con relaciones de poder que hay entre los diferentes grupos de edad y que son relaciones de poder, como suelen pasar, asimétricas, ¿no? Y son asimétricas en favor de las personas adultas. O sea, quienes salimos ganando de alguna manera son las personas adultas, que nos ubicamos en una posición superior, ¿no? Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, y que gozamos de privilegios por el solo hecho de ser adultos, ¿no? Así como el patriarcado es el telón de fondo, ¿no? De la violencia machista, de la violencia de género, podemos pensar que el adultocentrismo es el similar o es otra de las formas de opresión, pero en este caso hacia a las niñas, los niños y los adolescentes. Esto no es así porque sí, es así porque social y culturalmente así lo construimos y porque todos abonamos a que exista este telón de fondo que es bastante desfavorable para los niños y las niñas. Ahora vamos a pensar como en qué se traduce, pero justo cuando en sociedades adultocéntricas lo que sucede es que el adulto o la adulta es como el modelo acabado e ideal de la persona. O sea, si uno piensa que es una persona, piensa en un adulto, porque los niños y las niñas, así como María, son como adultos a futuro, ¿no? Como mini humanos, casi con mini derechos también, ¿no? Sus derechitos humanos y los nuestros son derechos humanos. Entonces pensamos siempre desde como al niño o a la niña como un ser que no está acabado, que no está preparado para la vida, ¿no? Y por lo tanto tiene en apariencia menos valor que nosotras y nosotros. ¿Por qué funciona? ¿Por qué operamos así? Pues porque esto reproduce un orden social, ¿no? Mantiene como ciertas condiciones de control donde unos valen más que el otro, donde la voz de unos es más fuerte que la de otros, y porque mantener estas prácticas no altera las relaciones asimétricas que hay entre los niños y las niñas y quienes somos más grandes. Los mensajes, y esto aquí
a mí siempre me gusta que uno se tiene que estar revisando, ¿no? Permanentemente, porque por ahí uno dice, ay, no, yo sí dejo que mi hijo haga o no haga, o mi hija. Pero creo que si revisamos un poco en cómo se traduce el adultocentrismo en estos mensajes que UNICEF llama mensajes adultistas, son bastante comunes en la relación con los niños y las niñas. Seguramente María en algunos contextos habrá escuchado, o nosotras mismas las hemos dicho también, ¿no? Y por eso vale la pena que las revisemos. Y se expresan en frases como decían hace un ratito ustedes, ¿no? Como cuando seas grande vas a poder dar tu opinión, porque ahorita no sabes nada de la vida. En Argentina decimos cuando vos vas yo voy y vuelvo 20 veces, ¿no? Porque tengo muchos más años, entonces en lo que vos vas yo voy y vuelvo. O es mejor que las decisiones las tome yo porque tengo más experiencia, o simplemente por esta frase que suena a Rosa de Guadalupe, pero que sí de repente se utiliza el por qué lo digo yo, ¿no? Ya ni siquiera te explico nada, es por qué lo digo yo. Y el por qué lo digo yo es encarna este mandato social del adultocentrismo. Y lo grave del adultocentrismo es que bajo ese marco, ese gran telón de fondo, lo que sucede es que se legitiman, se hacen válidas muchas prácticas de violencia, ¿no? Esto de, pues le doy unos zapes para que crezca derechito, ¿no? Como todo el tema de maltrato infantil, que también está bastante normalizado y hay una aceptación social gigantesca sobre estas formas de violencia al interior de casa y en muchas escuelas todavía, pues tienen esto como telón de fondo, ¿no? Como el marco donde se gestan estas prácticas de crianza, que son prácticas de crianza muy violentas. No hay otra frase, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué deberíamos hacer o por qué nos cuesta tanto? Porque de vuelta, un niño, niña, un adolescente, decían ahorita el tema de los adolescentes, con una relación un poco más horizontal, que eso no significa ni falta de límites, ni que se invierta la jerarquía para nada, pero un adolescente en esa condición, pues es un adolescente que cuestiona nuestro lugar, nuestra posición, y eso pues nos puede generar como mucha inseguridad o al menos ganas de que no se subvierta ese orden que está ahí. Lo cierto es que sí tendríamos que tener los adultos, las adultas, un nuevo rol frente a los niños y a las niñas, ¿no? De mucho más acompañamiento, de mucho más cobijo, un rol mucho más amoroso y hospitalario, pero necesitamos saber cómo ejercer ese rol, ¿no? Y esto implica para mí siempre cambiar estas antiguas maneras de acercarnos, de mirar y de tratar a las niñas, niños, adolescentes. Entonces, pues hay que hacer mucha chamba de trabajo, porque quienes llevamos 30, 40, 50 años mirando el mundo de una manera, es bien difícil empezar a cambiar esa perspectiva y a sumarnos a la tarea de ser acompañantes, ¿no? En los procesos, por ejemplo, de autonomía de los adolescentes, a cómo ayudarles a que ejerzan su derecho a la participación, a que opinen, a tener como un trato muy digno hacia ellos y hacia ellas. Y esto nos cuesta todavía muchísimo trabajo. A mí me parece que pensaba en este marco COVID que ha sucedido y creo que sí hay bastante de esto. Yo no he mirado, por ejemplo, en los espacios de gobierno, estamos hablándole a los adultos, ¿no? Diciéndoles lo que hay que hacer y cómo regular el tema de la ansiedad en los niños, que no lo regañemos si se hizo pipí de vuelta, etcétera, etcétera. Pero no he visto mensajes dirigidos directamente a niños y niñas, y eso sería muy interesante, que desde el propio Estado pudiéramos hablarle a los niños y a las niñas. Como se hizo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, cerrando la primera quincena de marzo, la primer ministra, que es mujer, de Noruega, hizo una conferencia de prensa solamente para niños y para niñas, donde además de explicarles en un lenguaje muy accesible, como hace el abuelo del cuento, lo que hizo fue recoger sus inquietudes, y las inquietudes de los niños y las niñas nos pueden parecer muy pequeñas y muy someras, pero son muy válidas, son igualmente válidas. Entonces, niños y niñas preguntaban sobre su temor a enfermar, como lo hace la niña del cuento, o el temor a morir, pero también inquietudes como si su perro se podía enfermar, ¿no? Y es una inquietud sumamente válida a la cual los adultos tendríamos que dar cabida y legitimidad. Y a veces creo que también son invisibilizados procesos importantes
Y creemos que la educación solamente se basa en ir a la escuela, aprender matemáticas, ciencias, historia, pero no se le da en general, tal vez porque nosotros como adultas y adultos no lo tuvimos, mucha importancia o relevancia en cuanto a la inteligencia emocional, que probablemente en este momento sería relevante retomarla como adultos y como dar herramientas, proporcionar herramientas a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional y este conocimiento de las afecciones, de lo que pueden estar pasando y qué herramientas les pueden ofrecer? ¿Qué responsabilidad tienen los cuidadores en ese sentido? Sí, pues hay muchos, en realidad sí tenemos un trabajo importante y ahí otro de los retos que tenemos en la sociedad mexicana es que muchas personas adultas no tenemos la más mínima idea de qué es esto de la inteligencia emocional o de las habilidades socioemocionales, no las hemos desarrollado en nosotras y nosotros, entonces es bien difícil que las podamos construir con niños y niñas o acompañarles en su propio proceso. Entonces, otra vez, ahí sí la brecha generacional nos pone el pie un poquito porque sí necesitamos empezar a revisarnos nosotras. Es como cuando de repente en la Secretaría de Educación Pública sacan un marco de convivencia precioso en el cual había que trabajar habilidades socioemocionales y los docentes, bueno, está escrito, pero ¿cómo traduzco esto, no? Si yo misma no sé ser empática, no sé resolver un conflicto sin hacer uso de violencia, no me sé comunicar asertivamente, soy un desastre comunicándome. Entonces, todo esto yo creo que ahí son muy importantes como los temas de que las personas adultas tenemos que entrarle al quite y revisarnos y tratar de hacer un ajuste rápido, porque además sí necesitamos hacer el ajuste, porque las generaciones vienen con una impronta bastante, como muy rica, ¿no? Son muy sabios los niños y las niñas. La inteligencia emocional o las habilidades socioemocionales, ¿no? Que es un concepto un poco más amplio, nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿no? A identificar nuestras emociones, a regularlas, ¿no? A no descalificarlas. Esta cuestión del que se enoja pierde, son frases como muy de antaño, que en realidad lo único que hacían era como aplacar y acallar cierto tipo de emociones consideradas negativas. Hoy sabemos que no, que el chiste es como empezar a entender cómo gestionamos, cómo administramos ese enojo, por ejemplo, qué hacemos con ese enojo, más no acallarlo, cómo desarrollar la empatía en las y los demás, cómo podemos establecer relaciones armónicas, ¿no? Basadas en un trato digno hacia los otros y las otras, cómo imaginar un proyecto de vida. Todo eso tiene que ver con estas habilidades que nos toca a los adultos y adultas acompañar a los chicos y a las chicas. En este contexto sí son sumamente importantes porque hace un rato María nos decía, es que estamos, ¿no? El tema de estar juntos, juntas tanto tiempo, donde, en un marco en el que la intimidad es lo cotidiano, ¿no? No hay espacios, no hay tiempos fuera, a veces los espacios de las casas no permiten tampoco, ¿no? Aunque no estemos hacinados, quizás si tenemos la oportunidad de no estar hacinados, pero no es lo mismo que tener nuestra vida ahí afuera, nuestra vida cotidiana en nuestros espacios personales para cada quien. Entonces, los conflictos están como a flor de piel, sí pueden aflorar, pueden hacerse presentes, ¿no? A veces hasta por cosas muy pequeñitas. Si no tenemos esas habilidades o esa inteligencia emocional o las habilidades que se desprenden para poder resolver un conflicto sin hacer uso de violencia, ¿no? Que eso implica poder ponerme en el lugar del otro, de la otra, comunicarme asertivamente, identificar mis emociones, decir qué es lo que me molestó, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchas veces tiene que ver con mediar esos conflictos, ¿no? Porque quizás somos varios los integrantes de la familia, pues en efecto puede ser una bola de nieve y el conflicto detonar hasta en situaciones de violencia, ¿no? que anteriormente podían no existir. Yo creo que acá a mí me gusta siempre como pensar en que las personas adultas que somos responsables del cuidado y crianza de algún niño o niña, tenemos que pensar siempre desde esta categoría del buen trato, ¿no? Pensar a las prácticas de crianza, ¿cómo imaginamos una práctica de crianza basada en los derechos humanos, ¿no? Para mí ese es mi norte siempre, ¿no? Es mi sesgo, todos tenemos sesgos, entonces ese es el mío. Y creo que cuando nos acercamos a un niño o a una niña, lo importante es verles como un ser
con el mismo valor que el que tenemos nosotras y nosotros. Es como un proceso de reconocimiento de la dignidad de ese niño o de esa niña que nos permite habilitar un trato mucho más amoroso, mucho más responsable también, sí tenemos responsabilidades con ellos y con ellas, con límites siempre, ¿no? Porque a veces empiezan como esta pugna de, pero ustedes quieren que hagan lo que quieran, no es que hagan lo que quieran, pero sí es este reconocimiento de que son sujetos de derechos, ¿no? Y merecen el mismo trato digno y respetuoso que pedimos para nosotras y para nosotros. Creo que es importante, como de repente nadie estaba esperando que sucediera esto, no esperábamos que la vida nos cambiara tanto, pero puede también ser una oportunidad para reconocernos con nuevas habilidades, ¿no? Individuales y colectivas, ¿no? Para formar redes de apoyo con el que tengo al lado, hombro a hombro, y para entender que de esto no vamos a salir solas y solos, que necesitamos armar equipo. Hace un momento una colega me decía de manera muy atinada, me compartía un artículo donde la Organización Mundial de la Salud está diciendo que no está de acuerdo con este término del aislamiento social, que en realidad se trata de un aislamiento físico, que tendríamos que repensar esa categoría y empezar a hablar de aislamiento físico, porque en realidad justo se trata de hacer mucho más equipo y mucho más comunidad y reconectar con los otros y las otras. Entonces, hacer conexión social y que el aislamiento sea solamente esta distancia física que tenemos que poner para estar a salvo. Y qué importante es ponerle un nombre correcto justo al aislamiento, ¿no? Que no es social, porque socialmente estamos haciendo cosas, vemos a gente por las pantallas, y también este reconocimiento a la inteligencia emocional que tenemos y que deberíamos tener una educación en ella, es muy importante para reorganizar los valores y no caer en violencias. En cuanto a estas violencias, ¿qué violencias son las más normalizadas durante la educación de las y los niños y durante la adolescencia? ¿Cuáles son los tipos de violencias más comunes dentro de una familia? ¿Y de qué manera crees que impacta el confinamiento a estas dinámicas de violencia? ¿Qué riesgos corren niñas y niños y adolescentes que ya son víctimas de violencia en sus casas ahora con esta situación en la que no existe la privacidad y el espacio común se ha vuelto un espacio público y privado al mismo tiempo, sin que haya estas fugas de irte de casa un rato? Pues yo creo que hay de vuelta mi referente, y parezco la principal promotora de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero sí creo que echa mucha luz en algo. Uno de sus artículos define la violencia, ¿no? Y nos dice que es cualquier forma, cualquier tipo de perjuicio, ¿no? O de abuso, que puede ser de carácter físico, pero también mental, psicológico, malos tratos, explotación. Señala el tema de violencia sexual, que me parece interesante también, ¿no? Desde el año 89 hay nombrarlo, mientras el niño o la niña esté bajo la custodia o el cuidado de sus familiares, ¿no? Esta es la definición que nos da la comisión, pero además agrega algo que también no lo miramos, ¿no? El tema de las negligencias o los descuidos o las omisiones que tenemos papás, mamás o cualquier otro responsable de cuidado o crianza también son consideradas formas de violencia. Si yo no le doy de comer a mi hijo, es una forma de violencia también, porque es una etapa de la vida en la cual él está bajo mi cuidado y yo soy la responsable de que sus derechos, junto al Estado, por supuesto, no yo solita, pero también juego un rol, las familias jugamos un rol muy importante en el cumplimiento y goce y ejercicio de esos derechos. Decías hace un ratito como las formas más comunes de violencia, y yo pienso que justo la violencia que se dirige a las niñas y los niños es de las más normalizadas y naturalizadas. Les damos así como sus zapes, sus golpes, ¿no? El tema del maltrato físico, que se usa como castigo en muchas ocasiones. Muchas familias lo ejercen incluso en nombre del amor, ¿no? Te estoy educando a través del golpe. Creo que eso todavía falta mucho camino por andar en las familias y en los centros escolares y en las comunidades en las cuales pensamos que está como aceptado socialmente el tema del maltrato físico. Yo me di la tarea como de recordar algunas de las cifras de
una encuesta, que es una encuesta muy importante, es la Encuesta Nacional de Discriminación, y ahí casi el 60% de los niños y niñas encuestados dicen que le han pegado, y esto coincide con cifras también de otros estudios, ¿no? Esta cifra del 60% de la población de niños y niñas que refiere que reciben golpes de manera frecuente y reciente, me parece que es un dato muy alarmante. Y hay adultas y adultos también, casi un 25% dijeron que estaba justificado pegarles a los chicos para que obedecieran, ¿no? Nuevamente, con este marco del adultocentrismo y en nombre de la educación y de la crianza, es bastante justificado aparentemente pegarles, ¿no? Ejercer violencia física. En términos de la violencia en la familia, pues por supuesto, además de todas estas formas de maltrato físico muy directo, ¿no? Golpes, empujones, zapes, estas como formas de corrección que se aplican hasta violencias mucho más extremas, ¿no? Incluso con instrumentos, cinturones y demás, que todavía se utilizan. Prácticas de negligencia, desde luego, ¿no? Mucho abandono de los niños y las niñas. Y podemos irnos a extremos como mucho más allá, como todos los temas que tienen que ver con trata, por ejemplo, ¿no? Con pues el trabajo infantil forzado también es otra de las cosas que a veces sucede, ¿no? A edades demasiado jóvenes, ¿no? Fuera de la ley, por supuesto. Y de las cosas que hacemos de manera cotidiana es este condicionamiento del ejercicio de los derechos, ¿no? Decías hace un ratito, Fabs, como a partir del cumplimiento de ciertas obligaciones que nosotras adultas estipulamos. Entonces, si no haces esto, no sales a jugar, si no haces esto, no comes, ¿no? Entonces estamos condicionando como si fueran, de hecho muchas veces así se enseñan los derechos de niños y niñas, como si fueran una moneda, ¿no? Con derechos y obligaciones, y esa metáfora hay que romperla porque los derechos no están condicionados. Ahí nos guste o no nos guste, o sea, no podemos condicionar el ejercicio de un derecho al cumplimiento de una obligación, y lo hacemos todo el tiempo en casa, ¿no? Hasta que no ordenes tu cuarto, hasta que no hagas la tarea, no te sirvo de comer, no te doy de comer, ¿no? Pues eso sí valdría la pena que le diéramos una pensada y sobre todo encontrar otras formas, ¿no? Si lo que me interesa es que ordene su cuarto, pues de qué manera puedo hacer para que eso suceda, ¿no? O para generar como muchas más condiciones de autonomía moral en el niño o la niña, y no que lo haga porque viene el castigo. Me parece que eso también es estas frases de en la noche vas a ver cuando llegue papá, ¿no? O ya vas a ver, el ya vas a ver, ¿qué significa el ya vas a ver? El ya vas a ver solamente da cuenta de que no tengo otras herramientas yo adulta para que suceda lo que estoy intentando que suceda en términos de crianza, ¿no? Y de hábitos con ese niño o esa niña. Entonces creo que ahí sí siguen siendo muchísimos retos para nosotras y para nosotros. En el marco de COVID, creo que sí, pues sabemos que hay poblaciones que en general son niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, que están en una condición de mayor vulnerabilidad al estar encerrados muchas veces con sus agresores o agresoras, y en otras ocasiones, en ese caso, pues son violencias que se pueden ir recrudeciendo, ¿no? Por el propio confinamiento, que va generando más intimidad, más estrés, más ansiedad, más el encierro, ¿no? Despierta de repente demonios de todas y de todos, y que eso puede generar o detonar algunos episodios de violencia, y a eso están expuestos en este momento los niños y las niñas. Entre otros elementos, ¿no? Que ya sabemos, María decía hace un ratito esto de no poder ver a sus abuelitas, de que perdió planes que tenía armados ya para sus vacaciones, los chicos y las chicas no están yendo a la escuela, ¿no? Y eso nos coloca en dinámicas de educación bien distintas. Las escuelas, aparte, en ocasiones son, o sea, la escuela no es solo como el espacio al cual voy a aprender, es un espacio de pertenencia, es un espacio que muchas veces es protector para los niños y las niñas, porque ahí se detectan situaciones de violencia y ahora no está ocurriendo, ¿no? Lo que está pasando es que de vuelta la violencia se está convirtiendo en un asunto privado por digamos, derivado del COVID y derivado del aislamiento que tenemos que tener, pues la violencia vuelve a ser un tema aparentemente de puertas adentro, ¿no? El hecho de no tener contacto con la comunidad hace que esas violencias se estén ejerciendo
en lo oscurito, ¿no? En lo invisible por ahí. También a veces la escuela es el espacio donde chicos y chicas toman su único alimento, ¿no? El tema del ejercicio del derecho a la alimentación puede estar siendo vulnerado también porque no están acudiendo a sus escuelas. En muchos países también hay un nivel de alarma muy importante porque desde las escuelas se promueven temas de vacunación que van a dejar de... O sea, UNICEF está muy preocupado por eso en varios países porque esas campañas de vacunación se están suspendiendo, se están cancelando y eso genera otros temas en materia de acceso a la salud para los niños y las niñas. Creo que es un poco el panorama que están viviendo chicos y chicas a nivel familiar. Bueno, ahora las formas de violencia, a diferencia de pre-COVID, se están ejerciendo en el ámbito familiar y también a través de la tecnología, ¿no? Que están seguramente haciendo un uso más frecuente o más intenso de redes sociales, de 1000 páginas que yo ni conozco, pero eso también puede generar que se reproduzcan algunas formas de violencia por esa vía, ¿no? Que a veces puede ser violencia entre pares, pero también pues, pueden estar expuestos a situaciones de violencia de otro tipo, ¿no? Por parte de los adultos, adultas, como el tema de trata. Creo que eso, básicamente, con relación a lo que estamos mirando, no sé si sería conveniente, bueno, plantear que los chicos y las chicas están, o sea, los efectos que estamos viendo en los niños y las niñas derivados de la pandemia, no solamente relacionados con violencia, pero tú me dices, Fabs o Itzelita. Sí, hace un momento mencionabas que finalmente se ha alterado el orden que ellas y ellos también tienen en su vida cotidiana. O sea, ¿qué repercusión? Creo que sería importante mencionarlo de manera somera, aunque sea, porque se nos olvida a nosotros que no solo nosotros hemos interrumpido nuestras rutinas y que probablemente así como estamos todos afectados y ya todos vueltos locos ante esta ruptura, seguramente ellas y ellos también, porque además creo que en la infancia es muy importante tener una rutina, ir adoptando como ciertos hábitos, y creo que también tiene que ver con su noción del tiempo, además de algo que también mencionó María, que es la distancia de estar con amigos, que también son parte de su círculo social y que no necesariamente los niños y los adolescentes tienen dispositivos para estarse conectando y estar teniendo como un intercambio social, digamos. Sí, yo creo que ahí hay una paradoja bien interesante porque este virus no es, lo sabemos todas, todos, no es una enfermedad que afecte prioritaria y gravemente a niños y niñas, ¿no? Se nos ha dicho que van a tener un cuadro de resfrío, de catarro, que va a ceder en un par de días con medicación muy sencilla. En México es un poquito más del 2% de la población contagiada, representada por niñas y niños, o sea, como que en apariencia el COVID-19 no afecta directamente a niños y niñas, sin embargo, sí estamos mirando que son seriamente afectados por las consecuencias del COVID, ¿no? Por las medidas que estamos tomando. Son de las poblaciones, me atrevería a decir, como de las más afectadas de alguna manera. Lo que estamos mirando, y bueno, no hay todavía muchos estudios, yo creo que va a haber una producción de material impresionante, como de investigación, pero sí desde lo que se ve en lo cotidiano, en la consulta, digamos, en las intervenciones de las que podemos conocer, sí se están mirando como algunos cuadros de estrés, ¿no? Que se caracterizan fundamentalmente por ansiedad, mucha frustración, enojo, irritabilidad, y esto tiene que ver con no poder dotar de sentido a lo que está ocurriendo, a lo que está pasando, y en eso también tenemos mucha responsabilidad. Nosotras, no todos tienen un abuelo como el del cuento, y miedo, ¿no? Como respuestas de mucho miedo intenso que está alterando incluso como los patrones de sueño de los niños y las niñas, patrones de alimentación también alterados, algunas cuestiones psicosomáticas se empezaron a ver, ¿no? Como tics nerviosos, la cabeza y la panza siempre son como áreas bastante vulnerables, la piel,
Algunas familias nos han referido como conductas regresivas, ¿no? Algún logro que el niño y la niña, alguna habilidad, algo que ya hacía, deja de hacerlo y se va para atrás, ¿no? Yo creo que como adultas nos toca tener una mirada muy comprensiva hacia esos efectos de la pandemia en los niños y las niñas, de vuelta muy amorosa y muy hospitalaria también, ¿no? Como de poder entender que son respuestas bastante normales ante una situación anormal y que nos pasa a todas y todos. Por supuesto, habrá que evaluar después focos rojos, ¿no? O cuestiones de esto puede recrudecerse y detonar en algo más, pero yo por ahora entiendo o prefiero pensar que, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Una respuesta normal que estamos teniendo a nivel psicológico, que están teniendo niños y niñas a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, orgánico, y que cuando pasemos la pandemia, porque va a pasar, ¿no? A veces pensamos que no va a pasar nunca, creo que ese es un mensaje central, esto va a acabar en algún momento. Cuando esto acabe, esas respuestas psicofísicas, psicoemocionales van a ir cediendo, ¿no? Tienen que ceder. Entonces, pensarlas ahora, normalizar estas respuestas, a mí como familiar de niño o niña, como persona que trabaja con niños y niñas, me tranquiliza bastante, ¿no? Como pensar que pueden ser respuestas bastante frecuentes, bastante normales, ante un contexto que no es normal, ante un contexto muy adverso y muy anormal. ¿Qué podemos hacer? Me parece que hay cosas que sí tendríamos que tener bastante claras, y acá sí me parece importante algo para que no se nos cargue la mano también a las mujeres, a las mamás. Por empezar, tenemos que entrarle a esto, tendríamos que tener responsabilidad desde una lógica incluso más de tribu, más comunitaria, porque mamás, papás y quienes están a cargo de niños y niñas en ese departamento, en esa casa donde vivan, pues también valdría mucho la pena tener a otras figuras de referencia que entraran al relevo de papá y mamá, ¿no? Que pudieran ser a la distancia, sí, a la distancia física, y si tenemos las condiciones, por supuesto, dependemos de estos aparatos y de la conexión a internet, pero si se pudiera como tener otras voces desde una lógica de crianza más compartida y comunitaria, me parece que es un buen paso. O sea, si conocemos a un niño o una niña, si conocemos a María y se nos ocurre que podemos echarle una llamada a María en unos días y platicar con ella o hacer algo con ella, ¿no? Ay, María, encontré este video, ahí te va, me parece que estamos ayudando, ¿no? De vuelta desde lógicas de distancia física, pero no de distancia social. El personal escolar, por supuesto, y cualquier otro adulto de confianza jugamos roles muy importantes, y creo que yo aquí puntualizaría algunas cosas. Esto de las rutinas que dice Sitzel, sí, o sea, lo hemos escuchado ya, no voy a profundizar sobre eso porque se ha dicho mucho, ¿no? Es el tip número 1, de establezcan rutinas con niños, niñas, adultos, o mantengan su rutina o generen nuevas, pero que haya rutina. Y a mí me gusta como reformularlo un poco y decir que en la medida de lo posible tendríamos que procurar que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer la totalidad de sus derechos, a pesar del aislamiento, que sus derechos humanos estén ahí y que puedan gozar de ellos, como lo hacían anteriormente. Claro, evidentemente la libertad de tránsito, no te puedes ir a la calle, mijito, ¿no? Ahí a pasear, eso está restringido, está cancelado en este momento. Pero más allá de eso, los niños y niñas tendrían que gozar de su derecho a la alimentación, de su derecho a la salud, y por eso nos estamos quedando en casa, de su derecho a la educación en condiciones ahora novedosas a distancia, pero ahí está, a la recreación, al ocio. No pretendamos traerlos como soldados, ¿no? Con calendario y con el cronómetro marcándoles el paso todo el día, pensando que eso les hace bien, porque en efecto sí tenemos que tener también, tienen que tener momentos de ocio y de recreación y de juego. Entonces, creo que eso a mí me hace sentido, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo hago para que en este microespacio poder hacer que los derechos estén ahí, que sean un modo de vida en este espacio, en este departamento? Y en esas rutinas o en ese ejercicio de derechos en lo cotidiano no tenemos que olvidarnos que tiene que haber un reparto equilibrado de las tareas de cuidado y crianza. Y es un reparto que no tiene que replicar estereotipos de género, ¿no? Porque a mí me ha tocado
ver como muchas propuestas muy gratas, ¿no? De repente de consejos, conferencias para familiares, pero que finalmente se dirigen solo a nosotras, ¿no? Y se los agradecemos mucho, las mamás, pero en realidad sí, yo esperaría un reparto mucho más equilibrado de las tareas que tienen que ver con el cuidado y con la crianza de los niños y las niñas, porque si no volvemos a lo mismo, no solo es triple jornada para nosotras, sino que seguro va a detonar en alguna situación de mucho cansancio y saturación en ese rol, ¿no? Creo que otra cosa es como así en los sismos que nos dicen mantenga la calma, esta frase también muy usada del mantenga la calma, sí, o sea, sí es así, las personas adultas somos referentes para los niños y las niñas, lo que estamos atravesando, entonces es muy importante que nosotras respondamos, y yo me pongo a gritar como loca todos los días, cada vez que miro el informe de las 7 de la noche, pues seguro modelo algo en mi hijo o en mi hija, ¿no? Ellos, los niños y las niñas, están mirándonos permanentemente y somos un referente. Es importante que cuidemos nuestra salud emocional, adultas y adultas. Para poder cuidar tenemos que estar cuidadas, ¿no? Si no estamos bien, no vamos a poder ejercer el rol de cuidado hacia niños y niñas. Necesitamos dedicar tiempo para conversar, ¿no? O sea, que los niños y las niñas sepan que pueden acudir a nosotros, que sus preguntas no son descalificadas, que no son tontas, que no son menores, que son importantes y que podemos escuchar sus preocupaciones. Me gustó mucho del cuento pasando. Yo, un sentido a eso que estamos viviendo, en este caso a la permanencia en casa. Si yo te explico, quizás te hace sentido por qué estamos quedándonos en casa. Dar el mensaje de que esto va a pasar, que no es para siempre, que no sabemos cuándo, no hagamos falsas promesas también, ¿no? Porque eso se nos da rete bien también, prometer cosas y generar expectativas que no se cumplen, porque no es un ambiente incierto, que no depende de nosotras. Y en la medida de lo posible, este llamado a que la información que compartamos sea en lenguaje de niños y de niñas, dependiendo de su edad, de su desarrollo, ¿no? Seguro a María se lo pueden explicar de una manera, pero a un niño de 3 años de otra, ¿no? Y a uno de 4 de otra. Y partir siempre de información muy veraz, ¿no? En México estamos replicando información amarilla todo el tiempo y demás. Entonces creo que es un ejercicio también en ese momento que las chicas sepan acceder a fuentes muy confiables. Es que nosotros somos comunicantes confiables. Creo que es otra enorme oportunidad en casa para no fomentar cuestiones que estigmatizan a otros y a otras, lo que modelamos y somos. Es el momento de evitar, bajo cualquier sentido, usar términos que, por ejemplo, culpabilizar a otros, ¿no? Es que los chinos nos trajeron esta pandemia, es que el personal sanitario es el que te va a contagiar y por eso entonces los agredimos. O sea, es un buen momento para, además, educar en ciertos valores a los niños y a las niñas. ¿Qué más creo importante? Bueno, el tema es aprender como prácticas de autocuidado. O sea, nosotras, personas adultas, informadas, deberíamos enseñar a los niños y niñas en general, no solo en el marco social del COVID, cuestiones que tienen que ver con autocuidado, y es un buen momento en este momento para hacerlas, ¿no? Con las medidas que ya de higiene y de cuidado, de protección que ya todos y todas conocemos, pero creo que vale la pena, y ahí también va a haber un reto para las escuelas de cómo recibirles, acogerles en un entorno seguro. Y ahora que estamos como en este contexto, ¿existe alguna instancia en este momento que pueda brindar apoyo en casos de violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes, o por violación de derechos también? ¿Y cómo se puede hacer valer los derechos
de las y los niños adolescentes en caso de algún abuso. ¿A quién le pueden pedir apoyo para denunciar las niñas y los niños? ¿Qué herramientas y recursos existen en este momento para abordar la relación con los niños y adolescentes? Y hay recursos adicionales para transitar la pandemia con este sector. Y también le recuerdo a las personas que en unos instantes ya vamos a dar pie a las preguntas de las personas que nos están escuchando. Entonces, por si quieren preguntar algo o preguntarle algo a Eleonora, preguntarle algo a María y también a ti, que nos los hagan llegar, lo vayan escribiendo para que les demos también paso a eso. Pues es una laguna ahí bastante importante también en nuestro país. Sí hay instancias que brindan apoyo, desde luego, a niños y niñas. Ahora, en particular, si un niño o una niña quisiera recibir algún tipo de apoyo vía telefónica, existen, y eso es una fortuna, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Psicólogos Sin Fronteras, que es Psicólogos Sin Fronteras Rama México, sede México, cuenta con personal que puede atender a niños y niñas, porque no cualquiera trabaja con niños y niñas, ¿no? Entonces, eso es una alternativa que me parece buena. Nos han repetido bastante el tema del 911, ¿no? De este número del 911. La bondad, ¿no? Y si no, no me atrevería a decirlo, es que hace unos días el Instituto de las Mujeres y el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Niñas, han creado una estrategia específica para, a través del 911, atender los casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, puede dar cierta confianza saber que si marcan a este número, va a haber alguna estrategia, ¿no? Todo se está construyendo muy veloz y también tenemos que entender eso, pero que al menos se les está colocando como una población prioritaria para ser atendida en esa línea. Hay universidades también que están dando atención, que podrían ser un recurso. Y también está, que eso no lo tenemos muy en el radar habitualmente, el DIF tiene una procuraduría, que es una procuraduría que se creó hace unos años, derivado de una ley, y es la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si gustan, puedo compartir todos estos datos, ¿no? Para que no queden en el aire y para que las personas que nos están escuchando puedan acceder a ellos de manera escrita. Y sobre materiales, también se ha creado un montón. Fíjese. Marina, Sí. ¿Sí? antes de que pases ese tema, María ya tiene que despedirse, entonces me gustaría abrir un espacio para que María pueda dar sus conclusiones y pueda despedirse, porque tiene que retirarse de la transmisión. María, ¿sigues allí? ¿O te perdí? Sí, estoy aquí, perdón. Gracias, María. Perdón, Marina. No. Bueno, tengo que dar mis conclusiones, ¿verdad? Pues, si quieres. Bueno, pues con todo este tema de lo que ha hablado Marina sobre los derechos humanos, me quedé un poco pensando, ¿no? Porque claro, decía que pues hay personas que no respetan los derechos humanos de nosotras, niños, adolescentes y adolescentes. Y pues nada, me quedé pensando sobre ese tema de que hay personas que no los respetan y me parece muy, pues, muy feo, pues, porque ¿qué pasaría si alguien, por decirlo, más mayor que los adultos les hiciera lo mismo? No, y algo que en lo que me quedé pensando es que ellos podrían decir, tú no me puedes hacer eso, pues porque yo soy mayor, ¿no? Mientras tanto que como nosotros los niños no tenemos tantos años de experiencia, no podemos decir eso, ¿no?
o algo así, no sé si me di a entender mucho porque soy un poco mal explicando, pero pues nada, me pareció eso muy feo. Yo concuerdo contigo, María, de que o sea, que no deberíamos tener una instancia que nos tuviera que estar recordando que los derechos no se violentan, ¿no? O que no se condicionan y que lamentablemente lo tenemos. Luego no vemos yo no sabía mis derechos cuando era niña, ¿no? Siempre, y me pasó que siempre estaba condicionado también a las obligaciones. Entonces, cuando vas creciendo, justo es dar las herramientas para que tú como adulto no repitas esos patrones. Me parece muy importante lo que estás diciendo, mm, lo que reflexionas de cómo los adultos tenemos que cambiar esas condiciones. Y que podría aplicarse con nosotros, ¿no, María? Es lo que entendí, que alguien que tiene 2 años más que yo, a mí como adulta es como si me dijera, tú no puedes decidir tal cosa porque eres menor que yo, entonces no son válidos tus derechos. ¿Algo más que quieras decir, querida María? ¿No? Vale. Muchas gracias Muy bien, pues por muchas gracias. acompañarnos De nada, un y gusto. pues, te esperamos verte pronto y que Chao. puedas ir a ver, a hacer todos tus planes que se suspendieron muy pronto. Esperemos que sí. Gracias por tu dibujo también. Nada. Bye. Adiós. Bye. Perdón, Marina, la interrupción. No, al contrario. Muy Pero era importante que se pudiera cerrar Sí, precisamente la claro. niña que Ya es bien tarde además. El cierre de María estuvo fabuloso. Hay materiales, hay líneas específicas, las comisiones de derechos humanos es porque se violan los derechos humanos. Las comisiones para eso estamos. Entonces, el día que no existamos, es un virtual muy bueno para las sociedades. Lamentablemente en este momento sí se necesitan espacios sí se rigen como modelos autocéntricos, ¿no? En muchos casos, pues si no puedes denunciar y entonces ahí pues te metes gol solito porque cómo voy a ir acompañado de mi agresor. Entonces siguen siendo mecanismos poco amigables y poco accesibles para los niños y las niñas, pero ahí están y hay que seguir, no hay que quitar el dedo del renglón y seguir intencionando tener el enfoque de infancia transversalizado. En muchas instituciones cuando llegan niños y niñas no saben ni cómo dirigirse a ellos y a ellas. Los hacemos a un lado, ¿no? Porque pasa mucho en las familias con la mamá, con el niño y el adolescente y esa cosa tan chiquita, sí habla mucho, viendo eso sobre ellas. Tenemos una enorme oportunidad de hablar con un niño o una niña, escuchar a María. Es una oportunidad. Formamos cosas cuando hablamos con niños y con niñas, cuando estamos perdiendo también. creo que hay muchas maneras de perder y como en algún momento nos decía Marina, hay temas que se Con ellos y cruzan. con ellos. Esto ya no es tanto una pregunta, sino es un recordatorio de que existen diferentes escenarios y de que no podemos asumir que todas las y los niños Entonces, tienen el mismo panorama, ni en este momento ni antes, y que la cuestión de la pobreza juega un papel determinante.
Según la UNICEF, en 2016, 52.3% de los y las niñas entre 0 y 11 años vivían en situación de pobreza, mientras que el 48.8% de adolescentes estaban en la misma situación. En México, 20.1 millones de niños y niñas experimentaron algún tipo de pobreza. Se agrava cuando los niños son indígenas, por ejemplo, con un 80% de pobreza. Supongo que esto influirá directamente en todos estos derechos, como hemos podido ver y reflexionar a lo largo de estas semanas con estos temas, porque también los niños y las niñas, los adolescentes, forman parte de esas otras historias invisibles. ¿Quieres decir algo? No, creo que sí hemos, como el tema de la pobreza se cruza inevitablemente con los derechos humanos de todas, de todos. Leía que el pronóstico mundial después de esta pandemia de las personas, y entre ellos niños y niñas que van a estar en pobreza, la CEPAL está diciendo que son 30 millones, o sea, es una barbaridad de personas que van a estar en condición de pobreza, y eso inevitablemente va a repercutir en el goce cotidiano de sus derechos humanos. Esta cifra que das, esta cuestión que das de población indígena, así es creo que el gran ejemplo, ¿no? El ejemplo cumbre, porque sí, casi el 80%, o sea, de la infancia en nuestro país, el 80% de menores indígenas, ¿no? De no indígenas es menos del 50%, entonces sí dice muchísimo. A mí me gusta esto de las capas de vulnerabilidad, ¿no? De pensarlo como en este fenómeno de capas que a las personas, no, porque le da una idea de mayor flexibilidad, me parece, en la cual las personas tenemos distintas capas que nos van afectando o colocando en condiciones de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. Entonces creo que hay que mirarlas, hay que ir como prestándoles atención, y deberían generarse políticas públicas que pudieran atender esas diferentes condiciones, ¿no? No pensar que solo soy mujer, porque por ahí soy mujer, pero además soy indígena y soy pobre y vivo con una discapacidad. Entonces todas esas capas me colocan en una condición bastante particular que el Estado tendría que mirar al momento de plantear alguna política pública para beneficiarme o para que yo pueda gozar de mis derechos. Y se pierden de vista, se anulan. Las mujeres somos todas iguales, ¿no? Hay como una cosa de homogeneizar a esas poblaciones, y justo con los niños y las niñas hacemos lo mismo. Son todos lo mismo y necesitan todo lo mismo. Y me parece que hay que darle una pensada también desde el propio Estado. Y justo lo que Eleonora estábamos escribiendo hace rato es que esta visibilización y estos conductos que se están dando no solo es en materia de derechos, sino también en materia artística y de los derechos que tenemos como gente artista, ¿no? Uh-huh. Y Eleonora quería hacer una intervención acerca de lo que estaba diciendo, uniéndolo justo con las trincheras artísticas, que es lo que hacemos, y ella hace que trabaja con niños. Bueno, igual acotar como algunas cosas de todo lo que dijiste, Marina, que es súper interesante. Es la primera vez, digamos, que se atienden desde pues, los voceros del gobierno ante esta pandemia. Sí hay una cosa que dieron para niños, hay una página destinada a información para niños, lo cual me parecía brillantísimo, ¿no? Cuando lo sacaron, porque era hablarle también a esa audiencia y a esos ciudadanos que están gozando también de derechos, y también que necesitan voltear a mirarlos para poder cubrirlos desde todas las aristas posibles, ¿no? Entonces eso creo que fue un gran paso para este gobierno, que sí se destinó a hablarle a los niños, y también que ha hablado sobre las perspectivas de género, ¿no? Ante la pandemia también. Creo que eso es como muy importante. Entonces no solo Noruega lo hizo, si bien necesita a lo mejor arreglarse en alguna cosa la página o la información o las formas, bueno, esos ya son como pasos que se irán llevando, ¿no? Pero justo que lo que tú mencionabas de considerar a los niños como sujetos, en el caso del derecho como
sujetos y ciudadanos de derecho. En el caso también de las artes y de la pedagogía, también se les está considerando desde hace muchos años y es un gran avance también como sujetos, ¿no? Completos, no un ente que está en formación y que hay que llenarlo, ¿no? O completarlo, sino que él mismo se va desarrollando como sujeto que está completo y que puede, pues tiene perfectamente raciocinio y va aprendiendo sobre los sentimientos y los comportamientos, ¿no? Y que si bien uno como adulto, que es como el modelo, digamos, de esos comportamientos o de esas maneras de relacionarnos, pues tenemos muchas carencias como adultos, pues justo es también lo que es visible para ellos, ¿no? Y en el caso del arte, creo que me parece súper fundamental también mirarlo porque desde todos los campos, ¿no? Desde el contexto COVID, pero también desde el contexto adulto, niño, creador, niño, es súper importante mirarlo porque están generándose nuevos diálogos, están generándose nuevas maneras para dirigirnos a las infancias, ¿no? Para dirigirnos a los temas con los que tratamos a la infancia. Esta burbuja medio utópica que teníamos sobre la infancia, de que no se toca y en este afán de cubrirlos y protegerlos a toda costa también nos llevó al otro extremo de permitir que se cometan atrocidades con los más vulnerables, con las infancias, solo porque no se puede verbalizar, porque no se pueden nombrar, ¿no? Las cosas, no se pueden nombrar la violencia, no se pueden nombrar las emociones, no se pueden nombrar las formas, no se puede generar preguntas. Entonces, creo que, o sea, me parece que lo que yo hago, que es teatro para niños y niñas, y lo que hacen en cuestión de la literatura infantil y juvenil, por ejemplo, es justo ir tocando todos estos aspectos de la infancia desde la mirada del niño, ¿no? Ubicándonos nosotros como creadores a la altura de la mirada del niño y no desde la visión adultocentrista, ¿no? De señalar y guiar en algún camino, sino... Y me daba cuenta, ¿no? Cuando yo escribí el cuento, lo hice pensando en uno de mis sobrinitos que una vez preguntó algo así como si alguien se iba a morir. Y todos fue así de, no, ay, qué feo, ¿no? Y cambiamos el tema de la conversación. Pero justo es eso, ¿no? Yo también como adulto me pregunto eso, ¿no? Temo por mis familiares cercanos, los más vulnerables ante esta pandemia, ¿no? Y ese miedo que tengo, pues a mí me reconfortaría tener un abuelo que me dijera, no te preocupes, ¿no? Aquí estoy, ¿no? No tengo un abuelo, ¿no? A estas alturas, pero tengo unos papás, tengo unas hermanas, y entonces digo, claro, es ese acompañamiento que debemos tener, y de ahí fue que escribí esta historia, ¿no? Que bien esa niña podría ser yo misma ahorita preguntándome qué pasa, ¿no? Cuando me pongo a pensar en la fragilidad de la salud como seres humanos, ¿no? Entonces, me parecía como oportuno señalar esto porque gracias también a estos avances que están habiendo en políticas públicas, en cuestión de salud, en cuestión de derechos, es como, más bien, no gracias a esto, sino como que vamos acompañados, ¿no? Como todas estas generaciones que hemos estado pensando en esto, vamos generando justo esa red que va a ser ese sostén para las futuras generaciones, para cambiar también los discursos sobre los cuidados, como que también soy maestra, y que tiene que ser una red de acompañamiento en nada más veo que Marina está así, yo, sí, Marina, contéstame, venga acá. Sí. Pero cuando mejoramos el sistema de comunicaciones. Muchas gracias a las dos por estas reflexiones, porque creo que es súper fundamental en estos momentos. Y justo eso, todo como yo cuando leí el cuento de Leonora, me pareció que esa niña era yo preguntando sobre la fragilidad de la vida, y también dije, ay, yo quiero un abuelo que me diga, tranquila, todo va a estar bien. Porque justo eso, ¿no? Como este contexto nos pone ante lo
lo mortal, ¿no? Como lo tangible de la muerte, estamos en estos momentos y creo que todos estamos así. Entonces, es demasiado súper valioso ponerlo en palabras para niñas. ¿Ustedes dónde las podemos encontrar? Sus redes sociales para que las personas puedan contactarlas si necesitan desarrollar más preguntas o hacérselas a ustedes. Nos gustaría que nos dieran sus redes sociales. Vas, Eleonora. Pues yo tengo Facebook y Twitter e Instagram, ahí me pueden buscar, estoy como Eleonora Luna en todas. Me pueden buscar en todas esas. También la página de la compañía de teatro con la que tengo, que es Picaporte, Artes Escénicas, ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden preguntar también cosas. Yo solo tengo Facebook y es mi nombre, tal cual, Marina Giangiacomo. Ahí me pueden encontrar y también pues reviso el Face y ahí sí redes sociales, el Twitter también, de Corazón Arte Teatro e Intervención, que es una asociación civil con la cual colaboro. Por ahí también andamos en contacto. Bueno, nosotros somos Nuna Teatro Contemporáneo. Itzel está por ahí, dirá sus redes sociales. El micrófono. Somos Borderline Teatro. Y bueno, les vamos a invitar a la siguiente transmisión, que será este viernes. Hablaremos de comunidades indígenas. Nos acompañará Norma Cerqueda, Marlene Hernández y Alex Orozco. A las 8:30 por Nuna Teatro. Siempre nos acompaña y se encarga de toda la parte técnica. A Ricardo Martínez, que de verdad hace magia con sus ilustraciones. El día de hoy también nos permitió utilizar su música Marta Gómez, una cantautora colombiana. Les recomiendo que sigan su trabajo y pues gracias a las personas que también nos apoyan para que esto sea posible, Miquel, nuestra familia, Lupa. Y muchísimas gracias a las personas Marina, gracias Eleonora y gracias María. Y gracias Lila. a las personas que comentaron. Hoy la transmisión estuvo un poco variante porque tenemos problemillas de internet, pero muchísimas gracias y leeremos sus comentarios. Y muchas gracias. Gracias. Dejaron un comentario importante. Leonera Jauregui dejó por ahí un link de una página a la que le podemos echar un ojo. Muchísimas gracias. 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 Adiós. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Es más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 la, la 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 la.